Nuestro invitado de hoy, a Sin Café como excusa, es un kamikaze del arte. Junto a Miguel del Arco ha puesto en pie el Teatro Pavón Kamikaze. Hoy se acerca a Telón y Cuenta Nueva para hablarnos de Esto es agua, monólogo que protagoniza en el Teatro Confinado del Teatro de la Abadía. Israel Elejalde, bienvenido a Telón y Cuenta Nueva. Gracias por estar con nosotros hoy, aunque sean estas circunstancias tan extraordinarias. Desgraciadamente no empiezan a ser extraordinarias. Parece que estamos adaptándonos a que sean parte ya de una realidad que se está aceptando. Esperemos que cambie pronto. Ojalá que sí. Bueno, ¿cómo nació tu vocación? ¿Cuándo Israel Elejalde decidió meterse en este mundo tan adictivo del teatro? Pues yo empecé a coquetear con el mundo del teatro con 13 años, cuando me llevaron con el instituto por primera vez a ver un montaje del Centro Dramático Nacional, pero Eduardo II de Marlowe, que dirigía Luis Pascual y que interpretaba, entre otros, Antonio Banderas y grandes actores como Alfredo Alcón y Mercedes San Pietro. Y ahí la verdad es que me quedé impactado, es algo que me chocó. Tengo el recuerdo bastante nítido de ese espectáculo en mi cabeza, y ahí empecé a pergeñar de alguna manera que quizás me gustaría ser actor. Después me metí en el instituto, había un grupo de teatro con un profesor mío que se llama José Carlos Menéndez, que es un hombre que después ha tenido relación también con Sergio Perimencheta y con mucha gente, y ese fue el que empezó a meterme el veneno haciendo teatro en el instituto. Y ahí poco a poco pues empezó ahí, hasta que de pronto, cuando me puse a estudiar ciencias políticas, lo dejé, lo abandoné, y en tercero de ciencias políticas me encontré con un antiguo compañero del instituto y me dijo que había estado en el laboratorio William Layton a un curso de verano. Y decidí probar por entretenerme ese verano, y ahí ya caí rendido totalmente. Y hasta hoy. Sí, maravillosa rendición en realidad. He leído que dices que el teatro en realidad tiene algo que ver con el dolor. Bueno, digo que tiene que ver con el dolor, como toda expresión artística tiene que ver, con eso que te duele, ¿no? El otro día leía, ahora no me acuerdo quién lo decía, ¿no? Dice que incluso para hacer comedia uno tiene que pensar en lo que le duele, ¿no? Que no se puede hacer comedia sin pensar en el dolor. Es ese dolor que el artista comparte con los demás para reflexionar sobre él, y el hablar del dolor se puede hacer de muchas formas, ¿no? De muchos géneros. Yo cuando veo, por ejemplo, El apartamento de Billy Wilder y veo Jack Lemmon, veo un montón de dolor, y después me río mucho del dolor de ese personaje, de sus propias frustraciones, de sus incapacidades. Se convierte en una comedia, pero debajo, y por eso es una gran comedia, estar hablando de una persona a la que le duelen las cosas, ¿no? Sí, desgraciadamente el dolor es parte de lo que entregamos como artistas, ¿no? Ciertamente. Ahora estás haciendo un texto que es Esto es agua en el Teatro de la Abadía, de forma un poco excepcional, que iremos adelantando, pero entrando en el texto, es un texto que realmente es claro, es muy luminoso, pero a la vez resulta ser muy profundo, ¿no? Un texto que parece que no acabe nunca. Sí, precisamente al hilo de lo que me has preguntado antes, justamente es algo que escribe David Foster Wallace. Es un discurso de ceremonia de graduación, y donde de alguna manera alerta a esos nuevos graduados, a esos jóvenes, de alguna forma, para decirles que la vida está llena de frustraciones y de rutinas y de cosas que no son maravillosas, y que eso es algo que se van a empezar a enfrentar ellos en ese momento, y que la forma de intentar enfrentarse a eso es lo que va a determinar su éxito realmente en la vida, ¿no? A adaptarse a esas cosas. Y él dice que la capacidad de pensar que supuestamente se han desarrollado en esa universidad no tiene que ver tanto con esa capacidad de pensar, sino en elegir cómo debes pensar, a qué prestas atención y a qué no prestas atención. Me parece que es un discurso profundamente humanista, que encierra varias verdades de perogrullo, como él mismo dice, y que también, a la vez, por la propia historia del autor, alerta de las dificultades a veces que tiene simplemente adaptarse a las frustraciones de la vida. Él se suicidó 3 años después de pronunciar este discurso. Ciertamente, además, es un discurso que intenta un poco redefinir el concepto de éxito que se tiene, y más en la sociedad estadounidense, en la que es o el éxito o la frustración total y absoluta. Tienen los polos más opuestos, ¿no? Pero es verdad que redefine ese concepto de éxito que tenemos y nos hace poner un poco los pies en la tierra. Esto es lo que es, ¿no? Sí, bueno, lo que viene a decir es que si tu concepción de la vida tiene que ver con esa cosa del éxito y el fracaso, ese concepto americano que a mí me parece tan terrible, ¿no? Ese insulto que dicen ellos de loser, ¿no? Es algo que aquí no se utiliza, pero ellos utilizan constantemente: tú eres un loser.
Si eso es lo que, de alguna manera, donde te vertebra tu vida, las capacidades de que eso provoque una enorme frustración y un enorme dolor y una enorme incapacidad para enfrentarte a esas derrotas, pues te va a hacer un desgraciado, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera él pone atención, ¿no? Es decir, hay que cambiar esa manera, hay que intentar salir del yo de alguna forma y pensar que aparte de ti hay otras personas, y esa es la mejor manera de salvarte de alguna forma de esa concepción bastante maniquea de éxito y fracaso, que finalmente el éxito y el fracaso son dos amigos a los que nunca hay que escuchar, ni al uno ni al otro. Realmente acaba poniendo el dedo en la llaga de la sociedad, que posiblemente sea la mayor llaga que tenemos ahora y que precisamente ahora nos hemos chocado de bruces, ¿no? con ella. Sí, bueno, estamos pasando un momento que ninguno de nuestra, ni la tuya, ni yo, ni ni siquiera la mía, que yo soy más mayor, habíamos pasado algo parecido. Somos todos hijos de uno de los periodos más tranquilos dentro de lo que cabe de la historia de la humanidad, y esto nos ha venido como un jarro de agua fría porque pensábamos que éramos inmunes a todos. Es la primera vez que yo recuerde que nos pasa a todos algo y al mismo tiempo. Y no hablo solamente de nuestra sociedad, sino de globalmente. Es decir, es la primera vez que ocurre desde hace 50 años que algo afecta a todo el mundo y al mismo tiempo. Ciertamente se ha convertido casi, ahora mismo este es un texto que nos viene como anillo al dedo. ¿En qué momento decidiste poner en pie este texto, que como decíamos no era un texto teatral per se? ¿Por qué decidiste hacerlo y cómo te planteaste? Bueno, yo lo decidí la primera vez porque me llamaron de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que en verano hace cursos, y normalmente siempre invita a un actor para que haga una lectura de elección de elección personal, ¿no? Y yo elegí David Foster Wallace porque me apasiona, y me pareció que también dentro de ese marco universitario justamente, pues creo que convivía muy bien la lectura de Esto es agua. Así que eso lo hice hace como 3 años, y bueno, y siempre tuve la idea de volver a representarlo en algún momento, pero los derechos de David Foster Wallace son difíciles de conseguir, así que por eso se fue como atrasando. Y ahora cuando Carlos Aladro, el director de la Abadía, me pidió si tenía algo para hacerlo en este modelo de teatro confinado, pues me acordé de Esto es agua, y me pareció que podía ser también una buena elección por el momento y también por el propio mecanismo de la plataforma donde hablamos, que al fin y al cabo es una plataforma de videoconferencias, y este texto de alguna forma pues no deja de ser un discurso conferencia. Y cuando uno se plantea hacer este texto y se plantea hacerlo, además, como estás comentando, por streaming, acaba por ser como un stand-up, un monólogo, una charla, un pozo de todo ello. Bueno, yo me lo tomo como una especie de charla, precisamente, ¿no? En mi imaginación, de alguna forma, sería, bueno, pues mira, en este marco en el que estamos, pues David Foster Wallace podría hacer esa conferencia a través de este mecanismo, porque desgraciadamente las universidades están cerradas, no hay estudiantes que puedan acudir, así que si esto ocurriera en este momento sería a través de esta plataforma, y él sería una persona que habla simplemente a aquellos graduados que están en el otro lado de la pantalla. Así que en cuanto a eso creo que combina bastante con lo que está ocurriendo, y así me lo tomo como una charla donde yo tomo la palabra para dirigirme a esas personas que sé que me están escuchando y a las que quiero dar ese discurso de ceremonia. El streaming, esta forma tan extraña de hacer teatro, ha dejado de ser una forma excepcional de llevarlo a cabo, ¿no? Se ha convertido casi en una forma legítima y la única de vivir, curiosamente, la experiencia teatral que hasta ahora la asociamos al hecho físico. Sí, bueno, esto no es teatro, es decir, seamos realistas. Esto es un teatro de mínimos, podríamos decir, ¿no? Tanto en cuanto el actor está vivo y hay un directo y se realiza a través de la pantalla, pero no tiene que ver con la experiencia teatral. Estaría más cerca de la experiencia audiovisual, con la salvedad de que ese actor no está grabado, sino que está trabajando en directo. Pero bueno, esto sí que es excepcional. El teatro es otra cosa. El teatro, una de las fuerzas enormes del teatro es sentir que esa persona que está haciendo eso lo está haciendo ahí delante, en vivo,
y sentir su respiración y ver su sudor y sentir también que tú estás compartiendo esa experiencia al mismo tiempo con un montón de gente que está a tu alrededor. Eso es tan importante. Para mí es tan importante el hecho mismo de ser mirado o de mirar cuando soy espectador, como el hecho de compartir esa mirada necesariamente con un grupo de personas también. Hay un acto de comunidad que conforma brutalmente la esencia del teatro. Yo cuando estoy en un escenario noto a veces ese silencio cómplice que se produce de una manera, bueno, así, de pronto por combustión interna, y como el público de pronto empieza a respirar al mismo tiempo que tú. Y eso es la magia del teatro. A la gente que nos gusta el teatro acudimos al teatro para que eso ocurra en esos momentos. Esto aquí es imposible. Así que esto sí que es para mí algo extraordinario, un teatro de mínimos, algo que intentamos hacer pues para mantener la pequeña llama hasta que esto se pueda abrir. Para calmar nuestra necesidad de seguir con el teatro. Sí. Bueno, volver a la Abadía supongo que es volver a casa, ¿no? Sí, la Abadía me formé, tuve mis primeros papeles importantes junto con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que fue el otro centro donde empecé a desarrollar mi carrera de manera más permanente. Y sí, para mí la Abadía es parte de mi casa, es parte de mi pasado. Estos últimos años estoy totalmente dedicado a mi proyecto, que es el Teatro Kamikaze, y hace mucho que no trabajaba o colaboraba con la Abadía. También es cierto que la aparición con Carlos Aladro, que es una persona con la que, un director que me ha dirigido en 5 ocasiones y que le conozco desde que teníamos 20 años, pues también me hace especial ilusión para poder volver a la Abadía. En la Abadía empezó la Función por Hacer, esa obra que hoy ya es mítica, que ha cumplido una década y por la que, bueno, a raíz de eso un poco nació vuestro proyecto Kamikaze, del que ahora hablaremos. Supongo que estos días te habrá dado lugar a dar muchas vueltas a todo. ¿Y cuál crees tú que es tu función por hacer, la que hay que poner en pie en cuanto salgamos? Bueno, la Función por Hacer no empezó en la Abadía. La Abadía fue el tercer sitio donde se representó. Uh-huh. Nosotros empezamos la Función por Hacer en un garaje para 20 personas 2 días. De ahí saltamos al Teatro Lara a las 12 de la noche, viernes y sábado. De ahí pasamos al Español y finalmente después pasamos a la Abadía. Pero en la Abadía sí que hicimos el Veraneantes, que fue nuestro segundo montaje y que también fue muy importante para la compañía. La verdad es que, ya respondiendo a tu pregunta, pues me faltan muchos. O sea, hay muchos sueños todavía en mi cabeza que espero poder levantar al menos algunos de ellos. Soy un amante de Shakespeare y Shakespeare siempre estará ahí, y me encantaría poder representar desde luego Macbeth, Mercader de Venecia y Lear para más adelante. Me gustaría mucho, es como una especie no objetivo, pero sí me gustaría, he tenido la suerte de interpretar a El Ángelo de Medida por Medida, de Hamlet, que es y Ricardo III, y me gustaría poder meterle mano también a Macbeth, por ejemplo, y Lear sobre todo, ¿no? Y Shylock. Y después también me gustaría seguir dirigiendo. Ahora mismo el proyecto más cercano es Traición, de Harold Pinter, que es una obra que dirigí y que no pudimos estrenar porque el día del estreno fue el día que se comenzó el confinamiento, y espero cuando esto se levante poder estrenarla, porque además estaba muy contento. Sí, ciertamente, es verdad, recuerdo Traición, que bueno, esperamos verla en cuanto esto se levante. ¿Crees que ser kamikaze es casi inherente a esta profesión? Sí, yo creo que unos más, otros menos, de una manera u otra. Dedicarse a un oficio como este ya implica una cierta concepción de la vida kamikaze. Todos, la gente que nos dedicamos al arte de alguna forma u otra, tenemos una visión y una forma de relacionarnos con las cosas diferente, ni mejor ni peor, solamente diferente, entre otras cosas porque vivimos constantemente en medio de la incertidumbre. No existen las certidumbres en nuestro oficio, no existen casi en nada, pero en nuestro oficio no las hay. O sea, por ejemplo, no hay nunca una certidumbre económica. Los artistas siempre vivimos con muchísimos altibajos y mira, por ejemplo, en medio de este contexto que ha habido, pues tenemos un problema, y es que nosotros tenemos una realidad muy diferente a la del resto de los ciudadanos, y las medidas que ha podido implementar el gobierno no nos valen a nosotros porque tenemos una forma de trabajar diferente, somos intermitentes, no somos autónomos ni tenemos en general tampoco contratos indefinidos. Uh-huh.
¿Alguna vez te imaginaste gestionando un teatro? Quiero decir, cuando uno lleva a cabo un proyecto como es el Teatro Pavón Kamikaze, supongo que gestionar en el mundo del teatro supone hacerlo todo, ¿no? Sí, la verdad es que no. Yo eso no soñé. Desde que soy actor sí pensaba que quería ser director de escena. De hecho, durante mucho tiempo siempre me vi más de director de escena que de actor. Estudié dirección en la Escuela de Arte Dramático. Es cierto que como empecé a trabajar y me fui bastante bien como actor, fui aparcando o dilatando ese momento de saltar a la dirección hasta que conseguí empezar a dirigir, pero lo que nunca he pensado realmente es que yo iba a dirigir un teatro mío, sobre todo, ¿no? Porque algunas ilusiones dicen, bueno, a lo mejor un día uno se presenta a dirigir el CDN, pero no, un proyecto como este, la verdad es que ni lo había soñado. Y después de todos los sustos que he pasado, cuando esto pase o lo que sea, pues la verdad es que han sido unas experiencias más importantes de mi vida y me ha conformado a muchos niveles, artísticamente sobre todo. En el Pavón Kamikaze habéis conseguido crear un espacio en el que tanto público como artista se sienten parte de él, ¿no? El público que va, el público que vamos, siempre volvemos porque sabes que quiero decir, responde a algo, responde a una calidad, responde a un tipo de teatro del que uno disfruta y del que uno se siente parte, ¿no? Parece que el Pavón Kamikaze se ha convertido en parte de mucha gente. Bueno, me alegra que me digas eso. Eso es una de las ideas que manejamos desde el primer día. Nuestro lema cuando abrimos era un teatro más allá de la función. Y siempre estuvimos desarrollando ideas para que ocurriera esto de que el espectador no solamente fuera a ese teatro para consumir de alguna manera un espectáculo, sino que sintiera que hubiera una fidelidad con el espacio y que iba más allá de la propia experiencia de elegir una obra u otra. Por eso ahí desarrollamos cosas como lo de saludar al público, estar por allí cerca todas las veces que podemos, contestar a veces a cosas bastante raras, pero contestar siempre que podemos a todos los mails de la gente que nos manda y mantener una relación directa nosotros los artistas con ellos. Y bueno, es algo que hemos intentado vertebrar, que surge de una sensación que tuvimos en un viaje que hicimos con la Función por Hacer a Argentina, y fuimos a una compañía de un artista argentino, se llama Ricardo Bartís, que tiene un teatro que se llama Sportivo Teatral, y entonces él estaba allí con las entradas y te decía dónde tenías que sentar. Claro, yo admiraba profundamente a Bartís y fue como si me metieran en su casa de alguna manera, y eso me provocó una sensación muy cálida que no había sentido nunca, y eso fue una de las ideas. Después de decir, o sea, sería bonito que la gente pudiera tener algo parecido. Su teatro era muy pequeñito, no es mucho más grande, es más difícil en algunas cosas, pero eso era una de las ideas que pudieran intentar transmitir, ¿no? Una relación más directa entre el artista, entre el proyecto y el espectador. ¿Cuál es, en tu opinión, una función o la función que recuerdas poner en pie en el Kamikaze, que recordases como un antes y un después? Hombre, yo creo que hemos hecho muchísimas cosas muy buenas y también alguna cagada, como no puede ser normal cuando uno programa, pero para mí uno de los momentos más importantes diría que es Jauría. El estreno de Jauría creo que es determinante por el momento, por las críticas recibidas, por la expectación a veces maliciosa que levantó, por lo que arriesgábamos, y después finalmente por la calidad brutal del espectáculo y por la utilidad que ha tenido socialmente después también ese espectáculo. Creo que son los momentos determinantes del Pavón Teatro Kamikaze. Sí, ahí hay otros, pero creo que ese sería para mí la cumbre. Jauría, hablabas ahora de ella, una obra que desde luego es impactante, una obra que no se olvida y que, por cierto, ha traído un público al Kamikaze, supongo, mucho más joven, de edades escolares, y que ha creado un verdadero clima social y que es para lo que nosotros nos repercute, ¿no? Que es el teatro y la juventud, de pronto les ha acercado una realidad que les parecía muy lejana. Sí, bueno, la verdad es que eso es también una de nuestras responsabilidades y es un intento de... Nosotros, otra de las cosas que siempre
hemos intentado es hacer un teatro para todos los públicos. Todo el mundo lo intenta, pero cuando hablo de todos los públicos es que hubiera contenidos de diferentes clases para poder atraer a diferentes también tipos de público. Creo que Jauría ha sido muy importante desde el punto de vista educacional, de alguna forma, ¿no? En un momento también muy importante de la historia de España, con el tema de la violencia de género, y con una sentencia histórica que ha cambiado nuestra percepción acerca de muchas cosas, ¿no? Y hicimos un esfuerzo brutal, pues, sacando incluso un cuaderno pedagógico y tal, para que esa obra de alguna manera tuviera un contexto que sirviera también para las nuevas generaciones, y estábamos muy contentos de que eso ocurra. No era la primera vez que ocurría, ha habido obras, por ejemplo, la versión que se hizo de Enemigo del Pueblo, finalmente hubo un tipo de público que desapareció de la sala y se fue llenando con público de las universidades. Esto pasó mucho, había un debate donde se votaba y donde se hablaba de lo que era la política y de ideas, y eso generó que muchísimo público joven, universitario sobre todo, decidieran acercarse al teatro porque sentían que había una forma diferente de relacionarse con ese hecho artístico, ¿no? O también pasó con Clausura del Amor. Yo recuerdo que la mitad del público era joven, ¿sabes? O sea, bueno, es una responsabilidad que tenemos los artistas, intentar acercar un arte como el teatro, que no deja de ser bastante anacrónico en medio de esta sociedad absolutamente tecnológica, para que entiendan que también hay una forma de encontrarse, y que de lo que pasa en los escenarios también se habla de ellos, ¿no? De vosotros. De verdad, sí, la verdad es que sí, en eso estamos, porque al final, una vez que se prueba, ya se vuelve siempre. Es una experiencia la que se repite. Después de esta situación tan extraña que estamos viviendo, cuando todo esto pase, que pasará, ¿cómo crees que volverá el mundo cultural y teatral? Bueno, dañado seguro, seguro no con toda la seguridad, muy dañado. La crisis económica que se avecina es grande, y nuestro sector siempre sufre eso de una manera brutal. Y creo que vamos a pasar años bastante duros. Nuestra situación ya era bastante precaria siempre. De hecho, el golpe de 2008 todavía no se había conseguido recuperar. Había empezado a haber una cierta recuperación, no tanto en el teatro, aunque también, principalmente a través de esta especie de explosión de series de televisión, que ha generado muchísimo trabajo en toda la profesión, no solamente para actores, sino para todos los técnicos, porque nuestra profesión no solamente somos nosotros, ni mucho menos, algo que tenemos que repetir, pero es que hay como toda una ola que siempre personifica la labor en los actores y los directores de escena, pero no nos detrás hay montones de personas. Y entonces estábamos empezando a recuperarnos, y ahora esto va a provocar una regresión bastante grande. Así que es un panorama complicado y difícil, del que saldremos todos como podamos, y ya veremos. Es difícil, incluso me cuesta mucho saber cuál va a ser el panorama real, porque cada día va cambiando y cada día parece que va a peor, y de pronto un día tienes una pequeña halo de esperanza, pero bueno, yo creo que vamos a pasar momentos difíciles, muy difíciles. Sí, es lo más probable, pero bueno, el teatro nos ayudará a lidiar con ellos. Israel Elejalde, antes de despedirte, a todos nuestros invitados les proponemos 2 preguntas. La primera de ellas es que nuestra sección se llama Sin café como excusa, y me gustaría que me dijeras una persona o un personaje con el que, si pudieras, te tomarías un café sin dudarlo. Bueno, habría tantos, o sea, podría estar, pero mira, ahora no me importaría tomarme un café, por ejemplo, con Byung-Chul Han, el filósofo coreano que vive en Alemania. Pues siempre me parece que es un tipo que me gusta leerle, y me gustaría tomarme un café con él, por ejemplo. Y si pudieras decir cuál es tu sinónimo de teatro para ti. El teatro. Para mí, en una palabra, el teatro. Bueno, para mí es pasión. Israel Elejalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísima suerte en la vuelta, en esta andadura en la que habrá que luchar, pero bueno, que esperamos que podáis salir adelante con ello. Vale, venga. Gracias.